Capítulo 19, primera parte, solo tú. El Señor de la Vida reveló la verdad al más joven. Canín se volvió y miró a Tarín a los ojos. Ahora tenía la respuesta de por qué el otro seguía mirándolo con esa emoción. Emalí es un país gobernado por un rey. El actual Señor de la Vida, su majestad, fue anteriormente el líder del clan Atzabadebatín y tuvo un solo hijo, el príncipe Tarín. Hace más de 20 años, el príncipe Tarín se casó con su esposa, la princesa Kunita, y dio a luz a un bebé, y el principito se llamaba Príncipe Canín. La historia de sus propias raíces, que había olvidado porque no quería recordar, vuelven a él como enfatizar la realidad. Canín permaneció en silencio durante un largo rato sin responder. No tenía idea desde cuándo sus propios ojos habían estado mirando a Charan sin detenerse. La reacción de su cuerpo en momentos de nerviosismo es honesta. Canín es como un niño, pero cuando se encuentra con los ojos de la persona que es como un pilar en el que puede apoyarse, los malos sentimientos parecen mejorar. Charan asintió levemente. Luego de eso, el menor decidió extender sus saludos a la persona a quien le habían asignado el cargo de padre biológico, a pesar de que nunca se habían conocido en persona. Hola, dijo como un hijo al que nunca han deseado ni una sola vez. El joven miró a Tarín como si fuera un desconocido de su misma sangre. Era una sensación distante, no muy diferente a tener un gran muro formado entre ellos. Tarín debe haber estado igualmente avergonzado. El otro respondió con una expresión tranquila. Canín notó que actuaba como si quisiera decir algo, pero finalmente permaneció en silencio. Esto provocó que el Señor de la Vida se apresurara a arreglar la situación, lo que podría llamarse entrar en la línea de crisis. A partir de ahora también serás miembro de Atzabadebatín. Probablemente habrá muchas cosas que ajustar, pero puede ser gradual. Pero si hay algo insatisfactorio que quieras cambiar, puedes hablar con Chakri. Él tiene un deber. Tiene el deber de cuidar y aceptar todas tus órdenes, pues tienes el honor de ser mi nieto, el nieto de tu abuelo. El discurso aleatorio de la persona sentada a la cabecera de la mesa ni siquiera llegó a los oídos de Canín. El joven no podía entender nada, no podía entender el significado de esa larga frase. En su mente estaba lleno de pensamientos incómodos y desanimados sobre la perspectiva de la vida, hasta que recordó lo más importante y decidió hacer realidad su deseo. Y Tatanay, el viejo amigo del abuelo, pero desafortunadamente habló al mismo tiempo que la otra persona. El Señor de la Vida se congeló, con el ceño ligeramente fruncido mientras agitaba la mano hacia su nuevo nieto. El abuelo te interrumpió, habla primero. No importa, por favor, habla primero, le dijo Canín a la persona mayor con un tono serio. Esta vez eligió la quietud para reprimir el movimiento. El joven ya había decidido que pasara lo que pasara, aún sería lo suficientemente fuerte cuando mencionaran el final sobre la competencia. Incluso si la otra persona habla de algo, simplemente escuchará y responderá cortésmente. Canín no ha olvidado el objetivo principal de poner un pie aquí. Quería pedirle al gran señor que se retirara, y después de eso Canín esperaba recuperar su vida pacífica sin nada de qué preocuparse. Después de todo, él no fue parte de ese palacio desde el principio. Canín pensó que era estable en su elección, no sensible a nada, excepto por el momento en que accidentalmente se encontró con los ojos de Charan. Era como si hubiera una extraña sensación de hormigueo dentro de su pecho, leve pero perceptible. Me gustaría saber sobre Tatanay. ¿Cómo era? Habiendo escuchado que incluso tomó la iniciativa de practicar la cocina, el abuelo quiere saber más sobre él. ¿Te cuidó bien? Después de escuchar el prólogo de la persona sentada en la cabecera de la mesa durante mucho tiempo, Canín finalmente dejó salir solo una breve frase. La actitud del menor hacia el otro hizo que el Señor de la Vida recordara un poco de cuando Tatanay era joven. Tatanay, cuando se molestaba,
hablaba, tendía a permanecer callado, sin hacer preguntas, y respondía con pocas palabras sin hablar más de lo necesario, pero tendía a ser blando con las pequeñas cosas. ¿Practicabas a menudo el manejo de la espada con Tattenai? ¿Sabías que tu padre es muy talentoso? Aunque era su padre adoptivo, Tattenai todavía era considerado uno de los padres de Kanin, por lo que el Señor de la Vida optó por utilizar este pronombre para mostrar respeto hacia quien cuidó de su nieto y a quien pasó 20 años llamándolo padre. Honrar a quien ya no está aquí, aunque sea a sus espaldas, hacía que el oyente se sintiera bien. Kanin le dio las gracias, pero se mantuvo firme en sus sentimientos sin cambiarlos. Lo sé, porque entrenamos juntos todos los días, respondió con voz tranquila, sin una pizca de ganas de seguir contando sobre sus historias a nadie más. Kanin simplemente se mantuvo cortés, cortando rápidamente la conversación a propósito por su cuenta, pero en el momento en que se concentró en ese pensamiento, el gran soberano de este palacio imperial dejó escapar una leve carcajada. Los ojos del Señor de la Vida brillaron al recordar los viejos tiempos, mientras pronunciaba una frase contando cómo era él para su nieto. Tattenai siempre fue conocido por ser así. ¿Sabías por qué ese tipo quería practicar el manejo de la espada todos los días? Es porque sabía que algún día tendrías que competir por el puesto del Señor de la Vida como lo hizo Tarim por el abuelo. Era la competencia de la que Tattenai estaba más orgulloso, pues ya había participado como esgrimista en el equipo de Tarim, siendo considerado el mejor de la época. Él contaba con nostalgia la historia del pasado entre risas. El Señor de la Vida está de buen humor, mientras piensa en su viejo amigo guardaespaldas. Cuando tu madre estaba embarazada y descubrió que te iba a tener, Tattenai incluso se ofreció a ser tu entrenador. Incluso renunció como jefe de guardaespaldas porque quería ser maestro de un niño por nacer. Dicho eso, puedo decirte que no he dejado de pensar en eso. No era solo el Señor de la Vida, Kanin también extrañaba mucho a su padre. El joven ni siquiera sabía cuántas veces había parpadeado, pero lo que acababa de saber sacudió su determinación. Nin extraña a su padre, extraña a la persona que estuvo con él desde que comenzó a caminar, extraña las muchas enseñanzas que acumuló para convertirse en este Kanin, incluso cuando su padre se sacrificó por él. ¿Por qué Tattenai tuvo que hacer esto por mí? A Tattenai le gustaría verte cuando entres a la competencia, por hacer todo lo posible para cuidarte bien y entrenarte con tu espada hasta que fuiste bueno en eso. Probablemente porque él no lo había hecho. Aún no había terminado de hablar cuando llegó a un punto importante y decidió taparse los labios. El mayor se sorprendió porque pensó en las palabras que diría su nieto. ¿Qué más podría ser? Aparte de la competencia contra la que siempre tuvo una opinión en contra. El abuelo dijo demasiado. No necesitas pensar demasiado. Entiendo. Kanin simplemente se quedó callado, no dijo nada. Él simplemente se quedó ahí y escuchó. Si no estás listo, está bien, siempre y cuando estés a salvo. El abuelo conoció a su nieto. Nuestra familia ha vuelto a estar unida y estoy feliz. El abuelo promete encontrar a Tattenai. El joven permaneció en silencio y su mente se quedó en blanco mientras todas las intenciones parecían convertirse en un sueño confuso. En cuanto a ti, descansa en paz. Solo piensa en que ya estás en casa, Kanin. Kanin sintió que el cielo nocturno de Emily era completamente diferente al país del que había venido, tanto en términos de sensación como de paisaje. Lo que Tattenai había dicho no era diferente de lo que veía frente a él en ese momento. Emily es un país cercano al Ecuador. El cielo está especialmente abierto, por lo que por la noche podrás ver las estrellas con claridad. Los ojos de dos párpados se entrecierran ante la luz brillante del cielo. El ruido de la fuente del jardín y el olor de los geranios no lo calmaron. Su mente no está en paz como la atmósfera que lo rodeaba. Kanin estaba bastante distraído. Después de cenar pidió dar un paseo por el jardín de Nawan. En ese momento Kanin estaba solo. Charang no lo acompañaba ya que le pidieron que se quedara y hablara con los adultos. El joven aprovechó entonces para aislarse. Un aliento caliente salió como si no pudiera pensar. La conversación que tuvo lugar
lugar en el comedor hace un momento todavía daba vueltas en su cabeza. Si no estás listo, está bien, siempre y cuando estés a salvo. El abuelo conoció a su nieto, nuestra familia está junta nuevamente y estoy feliz. El abuelo promete encontrar a Tatanai. En cuanto a ti, descansa en paz, solo piensa en que estás en casa ahora, Kanin. ¿Estaba pensando en venir a casa? Kanin miró los pétalos rojos brillantes de las flores de geranio plantadas alrededor de la fuente. Se limitó a mirar, dejando que los innumerables pensamientos en su cabeza corrieran sin parar. La conversación en el comedor todavía lo paralizó, haciéndolo pensar mucho hasta que escuchó los pasos de alguien. Kanin decidió interrumpir su distracción para apartar la mirada de los pétalos de geranio y mirar a la otra persona. Una persona que, aunque no la ha visto la cara, ya puede asumir quién es. Fue una de las habilidades sensoriales que Kanin adquirió a través de su habilidad con la espada. Puede memorizar el andar o la forma de andar de personas conocidas al escucharlas y verlas repentinamente. Sobre Charan, se desconoce desde cuándo su primer sentido de percepción notó accidentalmente pequeños detalles sobre el otro. Tal vez fue cuando caminaron juntos a casa, caminando por el parque, o cuando su cálida palma lo sostuvo mientras corrían entre la multitud, o en algún momento cuando el propio Kanin no lo había notado, solo que ahora se convirtió en algo que ya sabía claramente. Kun llamó suavemente. Charan parece dudar un poco. El hombre alto mira alrededor antes de continuar caminando, deteniéndose frente al otro. ¿Aún no te has dormido? La voz profunda sonó como antes, pero daba la sensación totalmente diferente, probablemente debido a la ropa que llevaba el otro. Anteriormente, Kanin describió a Charan como cualquier cosa menos guardia, pero ahora le gustaría retractarse de sus palabras. Vestido apropiadamente como un guardaespaldas, el otro parece formidable, poderoso, demasiado guapo, simplemente se ve demasiado bonito. ¿Estabas buscando a alguien? El ama de llaves o Chakri. Les dije que no me siguieran. Kanin no respondió a la pregunta, prefiriendo cuestionar el gesto del hombre alto. Estaban uno frente al otro en la fuente bajo la luz de la luna en el jardín de las flores por la noche. El aroma de las fragantes flores de geranio era fuerte, pero no lo suficiente como para desviar la atención el uno del otro.